Luego también el programa tendrá su propio eje Y y también tendrá su eje Z. Lo estoy colocando en función de colores que se van a parecer bastante al programa. Entonces, si yo identifico bien quiénes son sus ejes, pues lógicamente van a estar en el margen. Cuando entren a cualquier programa de cómputo, sea el ETABS, el SAP, el robot, lo que sea, ustedes van a ver que ya tiene definidos sus ejes en este global, sí o sí. Lo único que ustedes tienen que revisar es si la columna tiene sus ejes locales paralelos a cada una de las direcciones, ¿no? Por ejemplo, la columna que quiero analizar es esta, la segunda del primer pórtico que está paralelo en el sentido en X. Entonces, en esa columna, quizás cuando yo la he dibujado en la planta y yo la he plasmado en el modelo, la he introducido al programa, observo que su eje 3 está acá y observo que su eje 2, estoy también colocando los mismos colores que el programa toma. El eje 2 está por acá y el eje 1 está para arriba, así. Si yo quisiera pedirle la información a esta columna de acá, yo quiero pedirle la información a esta columnita y decirle, dame los momentos alrededor del eje de X. Nunca leemos los momentos paralelos a un eje, ojo, ¿sí? Nunca se olviden, porque los momentos se leen alrededor de un eje de rotación, no es que sea paralelo a un sentido de análisis, no. Probablemente eso lo encuentren en alguna bibliografía y está mal, porque si no van a tener problemas al momento de leer los resultados de los programas. Todos los programas, absolutamente todos, se guían del eje de rotación, no del eje hacia donde están paralelos. Bien, entonces si yo quisiera pedirle el momento alrededor del eje de X, ¿qué momento debería tomar? ¿Eje? Muy bien, eje 3, porque es el momento que está girando alrededor del eje 3, ¿no? Y además porque 3 está paralelo a X. Entonces ese 3 es como que idealmente en mi cabeza se vuelve en su, ese 3 se vuelve en su X. ¿Y el 2 en quién se vuelve? Okay. Se vuelve en su Y. Entonces aquí sería M de 2, ¿no? Ahora yo voy a analizar quizás la columna que está acá. Y digamos que por requerimientos de la arquitectura he tenido que rotarla. Probablemente no la voy a poder dibujar. Esta quizás sea así. Una columna cuadradita donde su rectangular, perdón, donde su eje local es este 3 y su eje local 2 está así, ¿no? Está para este lado así. Entonces, pero debido a la arquitectura, porque tengo que acomodarla pues, a los espacios que tengo ahí, veo que esta columna ahora es así, la tengo que rotar, ¿no? Entonces mi eje local 3 hacia donde iría, ha rotado como que 90 grados, ¿no? 3 por acá y 2 estaría yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, si yo le quiero pedir a esta columna los datos del M de X, ¿a quién se lo voy a pedir? ¿Quién? Al M2, el M3, ¿no? No se olviden que ahora el eje, ahora ustedes lo verían así, ¿no? Pero ahí no lo veo bien, profesor, es que este eje está ahora así, 2, y el eje 3 está en este sentido, ¿no? 3. Mi eje 1 sigue para arriba. ¿Sí? ¿Bien? Ok, entonces de eso no se olviden, pues, porque si no van a tener problemas en recolectar los datos y hasta probablemente el diseño biaxial no les cumpla, porque le estarían metiendo, por ejemplo, ¿no? Le estarían metiendo esta demanda de momento que probablemente para esta columna es más alta en esta dirección por el efecto alrededor del eje 3, lo estarían metiendo al eje 2 y harían que su columna no calce con la demanda. Es decir, cuando una columna tiene mayor tamaño en una dirección dada, absorbe más rigidez, absorbe más resistencia. Es decir, se vuelve más susceptible a que alrededor de ese sentido de rotación, en una dirección de análisis dada, trate de absorber más demanda, ¿no? Más momento, más corte probablemente. Pero si ustedes voltean los datos y si en esta dirección es más fuerte y se lo colocan acá, la demanda pues lo van a debilitar más todavía, ¿no? Van a usar una demanda que no corresponde a la dirección y al sentido de rotación de análisis, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Bien. Siendo así, entonces habíamos definido, ¿no?, todos estos datos
Ahora, los momentos son alrededor de un eje de X, las cortantes sí van en la dirección de análisis. Eso sí o sí, ¿no? Si entonces yo voy a hacer la dirección, yo voy a analizar acá la esbeltez en dos partes. Yo voy a analizar la esbeltez en el sentido en X y voy a analizar la esbeltez en el sentido en Y. Tengo que pedirle dos informaciones. Tengo que pedirle la información de la cortante en qué sentido y en qué sentido acá. De igual forma, si yo haría el análisis de esbeltez acá, en la columna que está rotada, yo tengo que hacer el análisis en las dos direcciones. ¿Qué cortante le voy a pedir? A ver, en esta primera, ¿qué cortante le tengo que pedir para hacer el análisis en la dirección en X? De esbeltez. 3, muy bien. Y 2. 2 y 3. Es decir, la cortante que yo le voy a pedir al ETAP siempre va a estar paralela a la dirección de análisis. Sin embargo, el momento va a rotar alrededor de un eje que está perpendicular a la dirección de análisis, ¿no? Muy sencillo. Bien, entonces toda esa es la recolección de data, ¿no? Todos esos datos se los he pedido al ETAPS, momentos y cortantes con valores positivos y negativos. Por supuesto, lo que significa inferior y superior, para que quede claro, es que aquí está inferior, punto superior, ¿no? Toda la información lo estoy obteniendo de la parte inferior de la columna y de la parte superior, porque también en esbeltez voy a tener que analizar las dos componentes y cualquiera de las dos, la que sea más crítica, la voy a tener que usar. La que me dé al final el diseño axial más crítico, ¿no? Utilizando la amplificación de momentos. Muy bien, entonces habíamos tomado esa referencia, habíamos calculado una altura libre. La altura libre es, acá está la relación, es 4 metros. Si en el sentido en Y es este, ¿no? Nuestro análisis es este pórtico. Nuestro análisis es de este pórtico, pero específicamente de esta columna. Columna B2, ¿no? Y el análisis lo estamos haciendo así. Sentido en Y. Entonces, en esa dirección, y lo que vamos a hacer también es analizar todas las columnas en el sentido en Y, porque han visto que hemos sacado un montón de datos en las otras tablas posteriores. Todo lo estamos haciendo en esta dirección. Hemos obtenido que en esa dirección hay 1, 2, 3, 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Estamos graficando el pórtico B. La columna de análisis es esta. Esta es la columna en análisis. Columna B2, ¿no? Entonces, en esa columna y en sus congéneres y las que están en los pisos superiores, pues observo que hay alturas definidas por el acabado bruto, ¿no? O por arquitectura, pero de acabado bruto. De acá hasta acá hay 350 y desde este nivel hasta la parte inferior hay otros 4 metros. ¿Qué datos necesito? Necesito los datos de la luz libre, pero la luz no funciona pues en columnas, no se llama así, se llama altura libre. La luz libre viene a ser en términos de horizontales, ¿no? Entonces, la altura libre, ¿cómo la calculo? Para el análisis de la columna del primer piso, 4 metros menos el peralte que tiene la viga en Y. Hemos visto que acá las vigas en X son de 30 por 60 y estas vigas en Y son de 25 por 40, ¿no? 25 por 40. Entonces, en ese sentido yo tengo que tomar pues esta viga, ¿verdad? Bien, si el peralte es 40, le resto 4 metros, me sale una altura libre de 360, ¿no? Fácil. Pero también yo les dije que en el análisis voy a necesitar las distancias entre ejes, no solamente de columnas, sino de vigas. Entonces, la primera distancia entre eje que he calculado, miren, desde la base empotrada hasta el eje de la viga es 380. ¿Cómo lo he calculado? La altura total menos este pedacito, ¿no? Este cachito de acá, ¿cuánto mide? Este cachito mide 0,20 metros, ¿no? Que es la mitad de 0,40, ¿no? ¿Y cómo sé que de acá, desde este eje de viga del primer nivel hasta el segundo va con 350? Porque para esta altura de 350, que es desde este acabado hasta este acabado que he hecho, le he quitado este pedacito, que es 20 centímetros, y le he aumentado este pedacito, ¿verdad? Que es 20. Entonces queda en 350, ¿no? Queda en la misma altura entre ejes, ¿ok? Entonces, ya tengo estos datos. Lo siguiente que yo tengo que determinar ahora es de que en esta columna debe haber un valor de K determinado, pero lo que hemos hecho antes era pues definirlo de esta manera, ¿no? K por LDN, luz altura libre, un K asumido primero, luego tengo que calcular el valor real,
Y en este caso he asumido que el pórtico se puede desplazar, porque tiene efecto sísmico, va a tener desplazamientos altos. Por lo tanto, la fórmula es aquella que esté relacionada con 22. De acuerdo a la teoría, me dice que tengo que utilizar esta expresión y evaluar si esta de acá es mayor que 22 para pórticos sin arrastramiento, o también llamados con desplazamiento lateral. Si el KL sobre R de G supera el 22, significa que hay otro peso. En este caso me falta el R de G. El R de G es el radio de giro. Para una sección rectangular es sencillo calcularlo. Ahí hay una fórmula. El 30% del peralte en la dirección de análisis, ¿no? Como yo estoy haciendo el análisis en la dirección Y, hemos dicho quién es el que se eleva al cuadrado o al cubo para sacar las inercias. El L de Y, ¿no? Porque mi análisis va así, en dirección de análisis. Entonces este resulta ser mi H y este resulta ser mi B. Por lo tanto, mi H en este caso es 0,30. Porque ustedes también tienen que hacer el análisis del BTS en columnas rectangulares. Así que hay que tener cuidado con los valores que van a asumir. En una columna cuadrada pues no hay problema, porque sé que estos dos lados son iguales. Así que cualquiera de ellos puede ser H o B. Bien, pero ahí está claro. Si tienen el ejercicio de rectangular, ya saben qué tienen que hacer acá. Primero. Así como en el diseño biaxial, también ustedes tienen que diseñar columnas rectangulares. Bien, si es así, entonces este es mi H, acá calculo el R de G, radio de giro, 30% de H, 0,09, ¿no? Y reemplazando los datos, K, L, D y R de G me sale 40. Entonces, en primera intención, la esbeltez no es tan baja, está un poquito mayor respecto a 20, está subido en unos 18, ¿no? Entonces voy a tener que utilizar el esbeltez. Entonces para eso vamos a utilizar el método de esbeltez rápido, que es el método de la amplificación de los momentos. Es decir, vamos a amplificar los momentos que sacamos por diseño biaxial, ¿ya? Pero primero tenemos que hacer estas gráficas. Ya hemos reconocido aquellas luces libres y aquellas alturas libres. La otra forma también que necesito, las otras dimensiones que también necesito recabar son las distancias entre ejes de vigas que están en todo el pórtico. Por ejemplo, ¿no? La viga que está al lado izquierdo de la columna es la viga que está entre los pórticos 1 y 2, ¿no? Recordar, este es el pórtico 1, este es el pórtico 1, este es el pórtico 2, 3, 4. La distancia entre ejes de columnas para la viga del pórtico, entre los pórticos 1 y 2, era de 3 metros. Ahí está. 1, 2, 3, 4. A, B, C y D. ¿No? Entonces, lo que yo necesito es recolectar los datos que ya tenía de mi plano de arquitectura, que ya también lo había estructurado. De 1 a 2 es 3 metros, de 2 a 3 es 3,50 y de 3 a 4 es igual que de 1 a 2, 3 metros. Estamos repitiendo toda la información que hemos utilizado desde la semana 3. Muy bien, entonces lo que me pide ahora el problema es ver cuál es el verdadero K para las dos situaciones. Cuando el pórtico o cuando ese elemento tiene desplazamiento lateral, es decir, es un pórtico no arrastrado, o cuando ese elemento no tiene desplazamiento lateral o es un pórtico arrastrado, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué necesito saber? Necesito saber que esta columna está conectada a dos puntos importantes. A este lado inferior nosotros le vamos a llamar el tridente inferior, y a este punto superior le vamos a llamar una conexión de tridente superior. ¿Ya? Tengo que calcular esos dos parámetros para poder definir cuánto va a ser mi valor de K. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vamos a regresar a la diapositiva. Y en la diapositiva tenemos una formulita, ¿no? Que depende de las inercias, las longitudes que tiene cada elemento y sus módulos de elasticidad. Entonces, para ello sabemos que este tridente es un valor que depende, adelante, de los módulos de elasticidad, las inercias, sobre las luces entre ejes de columnas, columna, 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 entre sumatoria del aporte del módulo de elasticidad, inercia y luces entre ejes
de vigas. Viga, viga, viga y viga. Entonces, lo primero que tengo que averiguar acá es cuánto será el módulo de elasticidad en ambos casos. Y probablemente, como estamos hablando de un solo elemento estructural que está hecho de varios elementos estructurales que están hechos de un solo material, concreto armado, probablemente se me va a ir pues arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el módulo de elasticidad del concreto acá? ¿Qué va a ser el módulo de elasticidad de la columna y de la viga? ¿Cómo lo calculamos? El concreto armado. Dice 1000, ¿qué más? Raíz de F' de C. Entonces, ¿cuánto es el F' de C? Muy bien. Es el que hemos usado desde el inicio, ¿no? 210. ¿Y eso me sale cuánto? 21, 70, 71, creo, ¿no? 73, 71, ¿no? Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. No necesito transformarlo a toneladas, por ahora no. Pero yo sé que este se va a eliminar arriba y abajo. Bueno, lo tendré de dato porque probablemente para otra parte del ejercicio sí me sirva, pero lo tengo que calcular. Vamos a calcular la inercia de las vigas. Primero la inercia de la columna. La inercia de la columna bruta, ¿a cuánto será igual? Primero tengo que identificar la dirección de análisis. Mi dirección de análisis va en Y. Por lo tanto, este es mi B y mi H. Quiere decir que voy a tener al L de X, L de Y, al cubo entre 2. ¿No? Lo cual al final me va a decir que esto es 0,30 a la cuarta entre 2. ¿Cuánto sale esto? 0,30. Vamos comparando. Muy bien. 3 ceros, ¿no? 1 metros a la cuarta. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué dice la teoría y la norma 6 respecto al cálculo de la esbeltez? Que tú no vas a usar las inercias completas, porque cuando viene una fuerza sísmica o cualquier evento externo, o hasta nuestro propio peso, ¿no?, provoca que la estructura ya esté agrietada, por el hecho de que la estructura se puede deflectar. Ya desde un inicio está empezando a trabajar con las cargas vivas y las cargas muertas, ¿no? Nuestro propio peso, el peso propio de los elementos, ¿no?, la carga muerta permanente y la carga viva que le vamos a instalar. Entonces ya la estructura está media agrietada, ya está media fisurada. Entonces lo que dice es, no, vas a tener que reducir esa sección a una condición real para calcular los efectos de esbeltez. Y esto se calcula a partir de algunos coeficientes, que vamos a reducir la inercia en otras palabras. ¿Cómo lo reduce la norma? Que también está especificado en la E060. Es sacándole un porcentaje. En este caso, para las columnas representa esa reducción por agrietamiento el 70% y en vigas el 35%. ¿Por qué creen que en vigas es más la reducción que en columnas? ¿Por qué las vigas se agrietan más entonces en columnas que las columnas? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Claro, porque las vigas se flexionan más ya que su carga es perpendicular al elemento en sí. Entonces la viga tiende a flectarse más, o la losa. En cambio la columna tiene cargas puntuales en el medio. No. Entonces generalmente no se flexiona tanto. Se flexiona tanto ya cuando viene el evento sísmico, ¿no? La columna se traslada, pero el evento sísmico puede que llegue como que no. Entonces no se puede asumir tal teoría conservadora de llegar al 30% más, sería muy exagerado. Entonces eso quizás hasta nos puede dar un coeficiente de esbeltez demasiado conservador. Por lo tanto, las columnas se les reduce un 30%, ¿no? Entonces podríamos decir que la inercia de la columna representa el 70% de la inercia bruta de la columna. ¿Cuánto me va a dar esto? Ya, entonces la inercia de la columna será 0,0004725 metros a la cuarta.
Lo mismo tenemos que hacer con las vigas que llegan a esa misma columna. En este caso, como la dirección es una sola, la viga es de 25 por 40, puedo calcular la inercia bruta de la viga. La inercia bruta de la viga, ¿cómo la calculamos? Va a ser peralte al cubo entre 12. Ahí sí no hay distinción en el sentido de análisis, ¿no? Yo sé cuál es la base, yo sé quién es el peralte de la viga. No debo tener una confusión ahí. Sería 0,25 metros por 0,40 al cubo entre... ¿Cuánto me sale esto? 0.0013. Muy bien. Es un poquito más, ¿no? Porque la columna tiene menores dimensiones. Pero también la norma me dice tus efectos de vertez tienen que ser reducidos. Miren, hasta tenemos también para muros, ¿no? Pero generalmente tendrían que ser quizás similares a los de las columnas, ¿no? No totalmente agrietados, con el 70% es más que suficiente. Entonces acá vamos a ponerle la inercia de la viga que va a ir en la fórmula será 0,35 de la inercia bruta. 0,35 de 0,00333 menos a la cuarta. ¿Y esto cuánto me va a dar? 0,000 Bien, 66, 67, ¿sí? Ya. Muy bien, entonces vamos a hacer el análisis del cálculo de esos coeficientes que son los tridentes, esa delta griega en la parte inferior y en la parte superior para ambas condiciones. ¿Qué dice en los apuntes en general respecto al cálculo de ello? Miren, acá también había un cuadrito para definir los radios de giro. El radio de giro en posiciones rectangulares representa el 30% del sentido de análisis. Si mi sentido de análisis es así, en X, entonces uso esto. Si mi sentido de análisis es en Y, entonces uso este, ¿no? Siendo este L de X y este L de Y, ¿no? L de Y, L de X, ¿verdad? En una columna circular yo solamente le saco el 25%. Pero si mi columna es completamente amorfa, digamos que mi arquitectura me pide una columna media hexagonal o pentagonal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El radio de giro lo tengo que sacar en función a la inercia, a eso se le llama la inercia de masa. ¿Cómo le saco la inercia de masa? Pues tengo que averiguar cuáles son las fórmulas para sacar la inercia de masa. Eso ustedes no han aprendido en dinámica todavía. Eso lo han sacado en qué capítulo, para sólidos, rígidos, ¿no? Ahí ustedes han aprendido a calcular inercia de masa. Y este es el área. Mejor dicho, claro, está bien, área de la sección transversal. ¿No? Entonces, esto lo calculo, ¿no? Como el área de la figura irregular, pero esto sí tiene una fórmula especial que lo tienen que averiguar en dinámica, ¿no? A veces eso también está al final de los libros. Por ejemplo, Kibbeler tiene fórmulas para calcular inercias de varillas, de, digamos, cubitos sólidos, esferas, cilindros, ¿no? Y un montón de cosas más, discos también, ¿no? O hasta elementos planos, como un espesor delgado. Entonces va a depender mucho de lo que yo quiero. En este caso las columnas pues son como pequeños cilindros o prismas, ¿no? Entonces tengo que ver cuáles son las inercias de masa de los prismas. Si en caso tuviera una columna bastante irregular, ¿no? Muy bien, entonces ese es uno de los datos que les mencionaba. Si quieren utilizar otro tipo de columnas, si no, pues se lo tienen que pedir al programa. Si la inercia de masa es muy complicada de calcular, se lo tienen que pedir al programa. ¿Qué más? Y ahí vamos a ir al cálculo de los tridentes, ¿no? Pero había otro tema por acá. Aquí está, ¿no? ¿Qué dice? Estos coeficientes tridentes tienen algunas formas ya llamativas, dependiendo del tipo de apoyo. Los tridentes pueden pertenecer a un nudo que se encuentre de tres formas, ¿no? Los tridentes, por acá voy a anotar, ¿no? Después voy a borrar.
Los tridentes o esos coeficientes que me van a leer qué tan rígida es la conexión, puede tener tres formas. Puede ser que esté adosada a un apoyo articulado, pero un articulado simple, no puede ser un rodillo. Si fuera un rodillo, pues probablemente la columna se desplace, ¿no? En esa parte. No nos es muy favorable, pero sí puede ser una articulación simple, como por ejemplo las conexiones que tienen los pórticos de acero, ¿no? Puede ser que sea el caso. Puede ser un empotrado, es decir, a nivel de cimentación. O puede ser un nudo superior, ¿no? Desde el primer piso para arriba, un nudo libre. Conexión, viga, columna. Solo que esta conexión pues hay que darle un poquito más de análisis porque va a depender de justamente todos estos parámetros, ¿no? Entonces este valorcito me permite calcular esta tercera opción, es decir, el tridente será sumatoria de EI de columnas sobre longitud libre de columnas sobre sumatoria de EI de vigas sobre longitud libre de vigas. Esa fórmula me permite calcular qué sucede con este valor del tridente en cualquiera de los pisos de análisis, donde yo tenga una conexión libre de poder desplazarse horizontalmente o verticalmente o rotar de las columnas y las vigas en su conexión propia. Sin embargo, acá tengo otras condiciones, las cuales son a nivel de cimentación, es decir, las conexiones con el suelo. Puedo tener articuladas o puedo tener empotradas. ¿Qué se asume? Se asume que la articulación pues permite una rotación, ¿no? Permitiendo que ésta se pueda girar lo que quiera. Inclusive el giro puede ser tan grande que puede asumir que es un valor infinito, es decir, más o menos teóricamente el fin debería ser infinito, como lo dice acá, ¿no? Si un extremo de la columna se encuentra articulado, este es teóricamente igual al fin, es decir, tiene una capacidad grande de poder desplazarse. Es decir, este tridente trata de medir lo que se puede desplazar el nudo, ¿no? Entonces una articulación sí lo puede hacer, puede rotar enormemente grandes cantidades. Sin embargo, este es un valor muy teórico, ¿no? No lo van a encontrar, no lo van a poder aplicar en la realidad. Probablemente les va a salir resultados que no coinciden, ¿no? Entonces lo que se asume es que este phi sea igual a lo máximo que puede ser 10, ¿ya? ¿Por qué 10? Porque 10 es el valor que se encuentra como máximo en otros ábacos. En ábacos que permitían calcular estos valores, pero con ciertos límites, ¿no? Ahora ya existen fórmulas, esto ustedes lo pueden programar. Seguramente el ETAOS, el SAP se encargan de calcular ya eso internamente. Bien, entonces este valor de 10 sería, digamos, un valor bastante grande dentro del ábaco. Pero también tenemos una situación que está empotrado. Un empotrado evita los 3 grados de libertad, ¿no? Desplazamiento en X, en Y y rotación. Por lo tanto, el tridente se ve restringido. Tan restringido, digamos que este valorcito anterior es de un término práctico. El tridente empotrado se ve tan restringido que su valor puede llegar hasta 0, ¿no? Y esta sería una solución teórica, pero esa solución teórica no me va a ayudar a poder manejar los ábacos y las fórmulas, me van a salir valores muy raros. Entonces debo asumir que ese valor puede llegar a un valor mínimo necesario. Ese mínimo puede ser la unidad práctica, ¿no? ¿De dónde saco toda esta información? Se me ha creado a mí, no tiene una base, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en el libro de McCormack, ¿no? Concreto, reforzado, en cualquiera de sus ediciones, ¿no? Edición 8, 9, 10, creo que está en la edición 14, me parece. Entonces, lo que yo necesito definir para esta columna es un tridente inferior y un tridente superior. Ahí está. ¿Cuánto será entonces el valor del tridente inferior? ¿Cuánto será el valor del tridente inferior para esa columna? A ver, ¿cuánto sería? Quiere decir que esto es para un caso empotrado. Entonces, ¿cuánto sería su valor? Práctico. 1. 1, pues. Porque 1 lo tengo que utilizar en los ábacos y lo voy a tener que usar en las fórmulas. Ya tengo el valor inferior. Me está faltando el valor superior. El valor superior, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Cómo voy a determinar el valor superior?
Así es, ¿no? Tengo que determinarlo con fórmula. Es decir, este dato lo tengo que calcular con ese valorcito. Tengo que determinar toda esta deformación. Cada uno de esos parámetros. ¿Ya? Entonces comencemos. ¿Qué significan estos valores de sumatoria? Significan que son aportes de aquellos elementos tipo columna que llegan a ese nudo, ¿no? Acá vamos a poner ese comentario. Esa sumatoria, o cualquiera de estos de acá, representa el aporte de todos aquellos elementos, de todas aquellas vigas o columnas que llegan al nudo. ¿Ya? Y esta sumatoria representa el aporte de todas las vigas y columnas que llegan a ese nudo. Entonces comenzamos a calcular el valor del tridente. El tridente superior será igual a lo siguiente, ¿no? Todo un aporte. En este tridente superior veo que en el sentido vertical llegan dos columnas, la columna del segundo piso y la propia columna del primer piso. Entonces van a ser dos valores, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Sumatoria, ¿no? Primer aporte de la columna 1, pero yo sé que las dos columnas están hechos del mismo material, están hechos del mismo módulo de elasticidad, así que lo voy a factorizar. Concreto, armado. Paréntesis. Primera columna, me dice inercia de la columna reducida, en este caso del primer nivel. ¿Quién es su inercia reducida? Su inercia reducida ya lo hemos calculado, acá está. Vamos a poner por acá inercia reducida. Esta también. Reducida de columna y viga. La inercia reducida de la primera pues es bastante amplia, ¿no? Vamos a poner 0,000 a 4725 entre ¿quién es la longitud entre ejes que se tiene de esa columna? El primer piso tiene una longitud de ejes que va de acá hasta acá, 380. Esto está en metros a la cuarta. Más aporte de la inercia reducida de la columna del siguiente nivel, porque hay una conexión ahí con ese nudo. Es la misma inercia, porque es una columna que también está trabajada con 30 por 30, ¿verdad? Es una columna que sigue también la misma sección de 30 por 30, la que está inmediatamente arriba, ¿no? Hay una ventaja ahí, no he reducido, no he cambiado la sección de los pisos superiores, entonces su inercia reducida es igual. Pero su altura de cálculo, en este caso mejor dicho, su altura entre ejes, ¿cuánto será? 350. Ahí sí hay un cambio, porque la altura del primer piso es diferente a la altura del anterior nivel. Muy bien. Ya coloqué entonces en la sumatoria todo el aporte de las columnas que llegan a rigidizar ese nudo para ver qué tanto va a ser el movimiento, o para poder calcular este tridente. Aporte de las vigas. El módulo de elasticidad de las vigas, como ven acá, es igual al módulo de concreto armado. Lo voy a factorizar porque ambas vigas que llegan a ese nudo tienen el mismo módulo de elasticidad. ¿Qué vigas? Viga de la derecha, viga de la izquierda. Comenzamos por la viga de la izquierda y luego de la viga de la derecha. ¿Qué vigas estoy observando en la planta? La viga de la izquierda es esta. La viga de la derecha es esta otra. Entonces cada una de ellas tiene su propia luz entre ejes, ¿no? Una tiene 3 metros y otra tiene 350. Entonces debo hacer uso de cada una de esas configuraciones, pero como cada una de estas vigas mide 25 por 40, pues su inercia reducida es la misma. 3 ceritos, 46,67. Entonces ponemos
a la cuarta entre la primera luz entre ejes, 3 metros, viga de la izquierda, ¿no? Vista en perfil, vista en planta. Más la misma inercia reducida, porque estamos hablando de la misma sección de la viga por encima. Estamos hablando de esta viga, ¿no? En la parte superior, pero su luz entre ejes es 3,50. Entonces, ¿cuánto me sale este valorcito? A ver, ¿cuánto sale? Vamos a llamar lista de una vez, porque ya estamos en una hora. ¿Cuánto sale, por favor? 0,8977. Ya. Vamos a llamar lista mientras van viendo si hay alguna pregunta con respecto a sus proyectos, porque ustedes tienen que hacer ese análisis. ¿Bien? Un análisis bien detallado y les va a demorar también para la entrega final. Muy bien. Luis Acevedo. Yo les dije que teníamos que calcular los dos estados, ¿no? En el caso de que el pórtico sea definido como un pórtico con desplazamiento, es decir, un pórtico también llamado ariostrado, este es también llamado un pórtico sin desplazamiento, y este es un pórtico con desplazamiento o pórtico no ariostrado. Entonces, la teoría me dice que yo puedo utilizar esas fórmulas, porque ya se han parametrizado, ya se han creado la relación computacional de algunos ábacos. ¿Cuáles ábacos? Estos ábacos. Hay un ábaco que generalmente se usaba hace tiempo, hace años, que es el de Morland-Jackson, ¿no? Este ábaco me permitía utilizar la siguiente relación: un valor de tridente A, un valor de tridente B. Es decir, acá yo le cambiaba solo los nombres. El tridente inferior le voy a llamar tridente A, y el tridente superior le vamos a llamar el B. Si yo conocía esos dos coeficientes de esquina o de extremo, la intersección de esos dos, así o así, dependiendo del valor que tenga cada uno de ellos, me daba el valor del K. ¿Y por qué tengo dos ábacos? Porque uno es para pórticos ariostrados, o también llamado marcos riostrados, es lo mismo, pórticos ariostrados, puedo ampliarlo más. Y marcos no ariostrados es que tienen desplazamiento, ¿no? Entonces podíamos utilizar ambos. Sin embargo, estos ábacos ya se parametrizaron, como les digo, ¿no? Ya no se hace uso mucho de ellos porque son bastante, no complicados, pero toman tiempo pues hacer la intersección. Entonces, al final, lo que yo necesito determinar es esta fórmula, ¿no? Que también salen de los ábacos. Entonces, la primera va a ser, considerando que el pórtico es ariostrado. ¿Por qué estoy calculando los dos? ¿Por qué no me quedo en una sola suposición? Porque yo les comenté, ¿no? ¿Cuántas combinaciones tenemos? Tenemos 5 combinaciones de cargas últimas. ¿Cuántas de ellas utilizan sismo? Utilizan 4, ¿no? Entonces, 4 de esas tendrán que ir con esta definición: pórtico no ariostrado, pórtico con desplazamiento por efecto de la fuerza lateral. En este caso es un sismo, ¿no? Y una nomás, que es la carga muerta 1.4 más 1.7, pues tiene que ir acá, enmarcado en un pórtico que no tiene desplazamiento lateral, pero sí tiene cargas de gravedad, carga muerta y carga viva, ¿no? Entonces tenemos que calcular los dos casos. Por lo tanto, cuando estamos calculando el valor K real, vamos a ver qué sucede en ambos casos, ¿no? Vamos a ponerle entonces 2.1. En el caso en que el pórtico es pórtico ariostrado. En el caso del pórtico ariostrado tengo dos casos. ¿Qué me dice la teoría? Calcula los dos y utiliza el mayor, que es el más crítico. ¿Por qué defino que sea el mayor? Porque si ustedes quieren que ese efecto de isometría sea lo más conservador posible en el resultado, pues el K tiene que ser lo más grande posible, ¿no? Entonces ahí digamos que ya estaría en un término conservador y también me estaría protegiendo, ¿no? Porque no vaya a ser que utilizando el menor, el mayor se dé justo en ese caso y me genere problemas de estabilidad. Entonces vamos a calcular. El primer K sería igual a... ¿Qué me dice?
el valor de A o B, también está utilizando los mismos ábacos en términos de sus variables, en términos de sus nombres. A y B ya lo tengo, sería 0,70 más el 5% de esa suma, a ver. Y todos tienen que ser siempre menores o iguales a 1. ¿Por qué esa igual? ¿Por qué esa ecuación hacia menor o iguales a 1? Porque si ustedes revisan los ábacos de Jackson, en este caso acá, miren, yo tengo acá algunas limitaciones, como por ejemplo el K, calculado para pórticos que no tienen desplazamiento, también llamados arriostrados o riostrados. ¿Su máximo valor cuánto es? La unidad. No pueden pasarse la unidad, tienen que ser menores o iguales a la unidad. Si ustedes calculan un valor mayor a la unidad, no, tienen que quedarse ahí. En cambio, en los pórticos que sí se pueden desplazar, pues el valor puede superar, miren, 1, puede ir hasta 2, puede ir hasta 50 veces más el desplazamiento, es decir, es exageradamente grande. Por lo tanto, se trata de, digamos, de alguna forma controlar los efectos del test que se tienen por los pórticos que se pueden desplazar, ¿no? Y esas fórmulas se tienen que ver evidenciadas acá, ¿no? Estos límites. Entonces, para ese valor yo voy a tener 0,70 más el 5%. Del tridente A, vamos a ponerle así, ¿no? Del tridente inferior más el tridente superior. Y eso tiene que ser menor o igual a la unidad, ¿no? Entonces el K, ¿cuánto me va a salir? 0,70 más 0,5, 1 más 0,8927. Entonces, ¿para qué me sirven todas esas formulaciones? Es para hallar el verdadero K que tengo yo en ese nudo. Entonces, ¿cuánto me saldrá este resultado? Si yo me pongo a operar ese valorcito, si yo me pongo a operar esa cantidad, me va a salir 0,7949. Muy bien, ¿así sale? Menor a la unidad. Ok. Siguiente K. El K, que es la segunda fórmula, vamos a ponerlo así para distinguirlo. La siguiente fórmula es 85 más el 5% del valor mínimo. 0,85 más el 5% del valor mínimo. ¿Quién será el valor mínimo? Claro, donde el tridente mínimo será el menor entre ambos. En este caso yo voy a tener ¿cuánto? 0,8977 porque el otro lo voy a asumir igual a la unidad, ¿no? Acá está. Entonces el otro yo lo estoy asumiendo igual a la unidad. Acá yo tengo el valor de superior. Bien, entonces vamos a definir. Por lo tanto la fórmula va a quedar de la siguiente manera. 0,85 más 0,05 por 0,8977. ¿Sale? 49, ¿no? 0,8949. Entonces, ¿cuál voy a usar? Usar el mayor, ¿no? Estamos diciendo que tiene que ser el mayor, porque ese me va a dar el mayor efecto desde el test. K es igual a 0,8949. ¿No? Pero este K es especial, es para un pórtico arriostrado. Ustedes dirán, pero acá no usó 1, ¿no debería darme menor valor? Probablemente sí, pero todavía no estamos evaluando los otros casos para definir cuál es su amplificación, ¿no? Este es un caso inicial. Si yo le reemplazara con 0,89, ¿cuánto me sale el test? A ver. Con 0,8949, ¿cuánto me sale?
Si yo tengo entonces que calcular ahora el otro valorcito, debo revisar que hay dos condiciones. Hay un tridente con m. Este tridente sub m significa el valor promedio que yo tengo de ambos. No es el valor mínimo, sino es el valor promedio. También llamado valor medio, ¿no? La media. Entonces, para poder determinar eso, necesito sacar el promedio a los dos. ¿Cuánto es el valor del promedio? Vamos a ponerle por acá. El tridente promedio es igual a la suma del tridente inferior más el superior entre 2. Sería 1 más 0,8977. No vayan a usar este. Entre 2. ¿Cuánto me va a dar ese valorcito? Me va a dar 0,9489. ¿Qué me dice? ¿Que ese valorcito debe tener algún límite? No, no es cierto. No me dice nada de límite respecto al valor promedio. Pero sí tiene un valor específico que es el valor de 2. Es decir, ese valor puede ser mayor o menor a alguna cantidad, no. Pero sí hay un límite específico que es 2. ¿Qué quiere decir? Si este valorcito resultara ser menor que 2, debo usar esta fórmula utilizando el promedio. Y si fuera lo contrario, pues es más sencilla. ¿Cuál de esas dos entonces debe calzar? En este caso en la primera, ¿no? El valor del tridente promedio resulta ser menor que 2. Entonces debo usar primera afirmación. ¿No? Como es un valor menor a 2, debo usar la primera afirmación. Quiere decir que el K que yo voy a calcular para la esbeltez en un pórtico no ariostrado es igual a lo siguiente. K es 20 menos el valor promedio entre el valor promedio multiplicado por la raíz de 1 más ese valor. Ahí está. ¿No? Muy bien, reemplazamos los datos entonces porque es directa la proporción. K es igual a 20 menos 0,9489. 0,9489 raíz de 1 más 0,9489. ¿Cuánto me da este valorcito? ¿Profesor es entre 20 o el valor 20? Es entre el valor, perdón, es entre 20, ¿no? Ok, gracias. ¿Cuánto me sale? 1.3298. Muy bien, 1,3298. Entonces acá estoy observando que el K me está saliendo mayor que la unidad. Por lo tanto, los efectos de esbeltez van a ser probablemente más perjudiciales para pórticos con desplazamiento lateral. Y más todavía que el básico. El básico que hemos visto ha sido K de 1, ¿no? Ahí resulta 1.32. Pero todavía no hemos revisado este caso, ¿no? Parece que acá los efectos se reducirían. Parece que aquí en el pórtico ariostrado el K es menor al básico y no sé cuánto me salga acá. ¿Cuánto sería acá? 0,8949. Bueno, en realidad yo ni siquiera podría utilizar esta afirmación, porque esto hemos dicho corresponde a quién? A un pórtico con desplazamiento lateral. Esta igualdad a 22 es para un pórtico con desplazamiento lateral, es decir, no ariostrado. Entonces yo no lo puedo comparar con una fórmula que viene de una definición ariostrada, ¿no? ¿Cuál será entonces su comparación? Pues lo vamos a ver en un momento, ¿no? Muy bien, hasta acá no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, muchachos. Nosotros siempre se tiene que verificar por los dos. Sí, Por el arrestrado y no arrestrado. por el tipo de combinación. Porque tú vas a tener una primera combinación que es 1.4, 1.7 con cargas sin desplazamiento, con cargas verticales. Entonces tienes que verificarlos en los dos casos. En caso salga mayor a 1, lo tienes que limitar a 1. Acá dice. El valor de K no puede sobrepasar
1, tiene que ser menor o igual a la unidad, no máximo. Y además, porque no tendrías dónde ir, pues, ¿no? O podrías decir, la fórmula está mal, pero si quieres calcularlo manualmente, los sábados ni siquiera te van a dar un límite superior, un valor mayor a 1, ahí no va a existir, no existe simplemente, porque esto, miren, esto es una escala logarítmica. ¿Cuánto será su valor para arriba? No sé, puede ser que acá sí lo pueda sacar, ¿no? Proporcionalmente sí lo puede sacar, pero no es necesario, porque el abajo nos lo mostraría también, ¿no? Lo graficaría en todo caso, así como lo ha hecho acá. Lo graficaría si el K es mayor a la unidad, pero no lo hace, entonces no hay necesidad. Mi límite o mi techo superior es 1. Quizás no lo hace porque como son cargas de gravedad nomás, él tiene un límite superior máximo, ¿no? Que es el máximo valor de las cargas. Pero en cambio la fuerza sísmica sí podría provocar, digamos, un efecto adicional, ¿no? Como desplazamiento, que sí haga que el K cambie bruscamente de un valor 1 a ser más, ¿no? Por eso mismo también lo expresan las tablas, pero lo pueden dejar en uno. Siguiente paso, ¿no? Ya hemos visto que acá este valorcito es mayor a 1, por lo tanto me va a seguir dando efectos del Beltès. Eso todavía no sé si me va a dar efectos del Beltès, pero lo tengo que calcular porque lo tengo que usar con la combinación 1. Esto lo voy a usar con las combinaciones 2, 3, 4 y 5, ¿no? Por lo tanto acá no. Esto va a trabajar con la combinación 1, que es igual a 1.4 y 1.7, ¿no? Y este sí va a trabajar con la combinación 2, 3, que son ¿quiénes? 1.25 y 1, ¿no? Y 1.25 y menos 1, que hablamos de la carga viva y muerta, la del sismo. Y también va a trabajar con las combinaciones 4 y 5, que representan ¿qué cosa? 0,9 más 1 y 0,9 menos 1. ¿Por qué? Porque hay fuerza lateral, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese uso. Comenzamos entonces. Cálculo de los momentos amplificados, porque aquí ya estoy identificando eso. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los casos de los momentos amplificados? Solamente voy a resolver dos, porque es largo. Voy a resolver el primer caso, utilizando esta información. Voy a usar el combo 2, el que es 1.25 más 1. Todo lo demás es igual, solo que hay que cambiarle los signos a la combinación. Y van a ver que es sencillo, pero es un poco tedioso. Momentos amplificados. Y luego veremos cómo puede ser que entre en el examen final. El examen final no les va a pedir todo eso, ¿no? Mira hasta el trabajo final. En el trabajo final, en el examen final les van a decir, usa tal coeficiente para amplificar tus momentos. Ya te dicen el valorcito será 1 punto tantos. Usa tal coeficiente para tus cargas de sismo, 1 punto tantos, ¿no? Pero la idea es ver de dónde salen, ¿no? De dónde salen realmente esos coeficientes. Comenzamos entonces con la primera combinación. Combinación 1. ¿Quién es la combinación 1? La combinación 1 es aquella que da resultados últimos. No lo estoy colocando en cargas, en momentos soportantes, sino en términos de resultados. Resistencia es igual a R, ¿no? Resultados de cualquier valor. 1,4 resultados de la carga muerta más 1,7 resultados de la carga viva. ¿Bien? Entonces, lo primero que tengo que determinar es H de la columna. El H de la columna ya lo hemos calculado acá, ¿no? Entonces el H está acá. Ya sé que la dirección de análisis es esta, ¿no? Este es mi H. Ya eso lo voy a repetir allá, ya no lo voy a volver a colocar porque estamos haciendo solo el análisis en la dirección en Y. Me faltaría completar la dirección en X. Bien, si es así, entonces comenzamos. Lo primero que me pide la norma es calcular una carga última, porque en base a esa consideración vamos a ver si el momento que tiene esa columna por efectos de Beltès es el valor mínimo. Una cosita que quería mostrarles, miren, aquí están las dos premisas para ver si tiene Beltès, primero por cargas, por pórticos arrastrados y no arrastrados. ¿Cuál es la diferencia? La segunda es la que yo utilicé, ¿no? Porque es muy probable que el efecto de Beltès se dé en pórtico, considerando el tema del pórtico no arrastrado, se puede desplazar con sismo, por eso es que usé esa fórmula directa.
¿Y por qué es más sencilla? También porque es más sencilla, porque tiene 3 términos, nada más. Y además esto me permite comparar con 22, si me sale mayor y entonces tengo que igual revisar. Ustedes tienen que igual revisar todo, a ninguno les va a salir que esto sea menor a 22. Y si es que sale menor a 22, igual tienen que hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que K está saliendo mayor a la unidad. Entonces a ustedes, dependiendo de su planteamiento, porque cada grupo va a tener diferente valor, se supone, ¿no? Van a tener diferentes resultados. No pueden ser iguales todos, es imposible. Pero este es el efecto por carga lateral. Pero si no hay carga y solamente es la combinación 1, tengo que usar esta ecuación. Esta ecuación, miren lo que relaciona. Relaciona dos momentos, momento 1 y momento 2. A esto se les llama momentos en el lado inferior o momentos en el lado superior. ¿De quién dependen? Dependen del resultado del TAPS, de lo que yo traiga del resultado del programa. El M1, ¿quién es? Es el menor momento que existe en el extremo de la columna factorizado. ¿Qué significa factorizado? Es aquel que ya tiene la fórmula 1.4, 1.7, ¿no? Pero lo voy a calcular doble vez, pues lo voy a calcular con los resultados que están en la base y en la parte superior, M1 y M2, por eso es el momento menor de los dos. Y el M2 es el momento mayor de esa factorización. Pero si mi columna tiene una curvatura simple, este momento es positivo. Pero si mi columna tiene una curvatura doble, tiene un momento negativo. ¿Qué significa esto? Ustedes se van a dar cuenta rápido cuando vean el diagrama. Si su diagrama de momentos de la columna resultara de esta forma, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a ver primero qué significa curvatura simple. La curvatura simple indica que el diagrama de momentos de la columna que les va a dar el ETAPS solamente está hacia un lado. O está en el lado positivo o está en el lado negativo de la columna. Pero los dos momentos están graficados en esa dirección. Si es así, la columna ¿cómo se va a doblar? Se va a doblar así con una pancita. ¿Por qué? Porque generalmente, pues, como nos han enseñado en resistencia de materiales, el diagrama de momentos nos ayuda a ver hacia dónde se dobla un elemento. Puede ser una viga o una columna. Si esta pancita o esta curva se va a la derecha, porque el diagrama es positivo, la pancita se va a la derecha. ¿Sí? Como los dos momentos van a la derecha, la pancita es completamente definida así. Esta es una curvatura en C, tiene la forma de una C, está invertida. A eso se le llama forma simple. Bien, pero ¿qué pasa si el diagrama me da momentos que tienen un valor positivo a un lado y un valor negativo, o viceversa? Va a haber una deformada de la columna con una pancita a la derecha y una pancita a la izquierda, ¿no? A esta se le llama la forma de S. Y esta es una curvatura doble. Primera curva, segunda curva. Cada uno tiene su propio radio de curvatura, recordar, ¿no? Cada uno tiene su radio de giro, ¿no? También llamado radio de curvatura. Entonces, para no complicar la cosa, si yo veo que mi diagrama de mi columna, para ese caso de carga 1.4, 1.7, pues resulta así, y es lo más probable que salga así, ¿no? Porque las columnas generalmente no tienen hacia un costado, ni por carga muerta, ni por carga de sismo, ni por carga viva. Entonces siempre va a ser curvatura doble. Generalmente puede ser curvatura doble. Curvatura simple puede ser un ejemplo, como el que es el anterior, ¿no? El 8.1 tiene curvatura simple en los diagramas de las columnas para viento, ¿no? Es un ejemplo, digamos, no tan real. Pero vamos a analizarlo de esta forma. Todas mis columnas para este edificio tienen curvatura doble. Por lo tanto, el momento M1 va a tener un valor negativo. Bien, pero nosotros no vamos a llegar a esa consideración. Lo que nosotros queremos es ya aplicar el método de amplificación de momentos. Otra cosa que también deben tener en cuenta es que el método tiene una limitación. ¿La limitación cuál es? Si ustedes exceden la relación de un pórtico con desplazamiento en más de 100, esto ya no sirve. ¿Por qué? Porque están incurriendo en un problema que se tiene que trabajar con condiciones no lineales, ¿no? Inelásticas, es decir, el material se va a degradar encima todavía y ya no podría asumir un análisis tan sencillo, que parece largo, ¿no? Pero es un análisis bien sencillo, elástico, pero no puedo compararlo con un resultado que ya estaría en términos de una degradación del material, es decir, se está empezando a fisurar demasiado, tiene desplazamientos enormes, ¿no? Ya no puedo hacer entonces esa equivalencia entre un análisis lineal
y el tercer método, ¿no? Que es la amplificación de momentos, sino que tendría que incurrir a otros dos métodos, que es utilizar las propiedades inelásticas del material. Entonces, ahí es un montón el trabajo. Pues para evitar eso, ¿qué hago? Trato de cambiarle las dimensiones a mis columnas, ¿no? Trato de hacerlas más gorditas, le puedo incrementar quizás una dirección, solamente la dimensión en la dirección crítica, donde el test es más fuerte, ¿no? Pero eso ya depende de la decisión que ustedes tengan. Pues acá no creo que me salga, y yo estoy acá dándome cuenta, ¿no? Es menor a 100, por lo tanto sí puedo utilizar el método de la amplificación de momentos, ¿ya? Pero tengan en cuenta que existen otros dos métodos, ¿no? Que usan condiciones no lineales del material, son mucho más complejos y por consiguiente también son tediosos, ¿no? Entonces, para calcular el valor de la combinación, primero tengo que definir una carga última. Esta carga última es igual a 1.4, la carga muerta, más 1,7, la carga viva. ¿Quién es? 1,4, ¿quién será? Pues ya lo tengo de datos ahí, seguro que ustedes ya lo han recopilado, ¿no? Ahí está mi información. Carga muerta del ETAPS es 49,4345. La carga muerta está en condiciones positivas porque representa compresión, a pesar que el programa me lo dé negativo. Más 1.7 la carga viva. Y si 10, 7, 4, 4, 3. Entonces, ¿este valorcito cuánto sale? 87,4736. Muy bien, 87,4736, ¿no? Toneladas fuerza. Tener mucho cuidado con las unidades. Todo lo que he extraído de datos, tanto en carga vertical, axial, momento importante, está en toneladas y metros. Ustedes tienen que contabilizar. Calculamos el momento último que está relacionado a esa combinación. Otra cosa que me olvidaba. Tengo que definir, ya he definido la carga, pero tengo que definir la estación, es decir, la ubicación donde voy a hacer el análisis. En este caso tengo dos estaciones, inferior y superior. Comenzamos con la estación inferior. ¿No? En la estación inferior tengo que calcular el momento, ahí recién sí puedo discretizar la carga, como es un valorcito que está yendo en las mismas condiciones para arriba y para abajo con el mismo valor, no hay necesidad de volver a repetirla, pero la voy a necesitar, ¿no? El momento sí, lo tengo que calcular el momento último en el lado inferior, ya no lo voy a poner inferior porque sé que estoy en ese acápite, ¿no? ¿Cómo calculo el momento último? Será 1.4, momento de la carga muerta, más 1,7 momento de la carga viva, ¿no? ¿Cuánto me saldrá? 1,4, ¿de qué valor? Tienen que ustedes identificar acá en la tabla cuál de esa información, abajo, cuál de esa información yo tengo que colocar. A ver, díganme. ¿Cuál es el momento que vamos a utilizar ahí en 1.4 por el 1.7? ¿Cuál de todos esos? ¿Cuál? Bien, este, menos 0,05579. ¿Quién más? ¿Un cerito? ¿Quién no? 5579. ¿Y el otro? 0.1410. ¿Cuál? Menos 0.1410. Menos 0,1410. Tienen que leer bien los datos. 14, 0,10, ¿no? Ya. Tengan cuidado, están colocándome los momentos en una misma posición de carga. Quiere decir la carga muerta y la carga muerta en la misma posición. No, tengo que combinarlas, pues. Tengo que combinarlas en la misma posición. Superior, 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 ¿no? Entonces, en este caso, inferiores. ¿Cuánto me va a salir estos datos? Menos 0,3163. Bien, correcto. Entonces, ya calculé la aceleración de momento, pero la norma me dice, tú vas a tener cuidado porque hay que revisar si este momento es lo
mínimo necesario para analizar la condición del peso. Entonces vamos a ver qué dice la norma al respecto. Acá está, miren. ¿Qué dice la norma ACI? La norma ACI dice, para elementos sin cargas transversales, perdón, acá está. El momento amplificado m de 2 en la ecuación anterior no debe tomarse menor de lo siguiente. En este caso, el momento mínimo 2, que es el valor que yo tengo en este caso para la condición en el lado inferior, debe ser como mínimo P sub U más 15 más P sub U por 15 más 0,03 por el valor de H. P sub U es la carga vertical última que yo tengo, ¿no? Acá. Luego, ¿qué es lo que tengo dentro del paréntesis? 15 más 0,03 H. H viene a ser la dimensión que yo tengo en la dirección de análisis, el perante, ¿no? En este caso el L de Y, que se encuentra en milímetros. Es decir, toda esta expresión que está acá adentro está en milímetros. Tengo que convertir todo esto a metros, ¿no? Para elementos en los que el m de 2 supere al valor calculado, en este caso, si mi m de 2 mínimo es mayor que este, debo usar ese valor mínimo. En este caso se llama el m de 2, ¿no? El valor del CDM, que es otro coeficiente que por ahí lo vamos a calcular en algún momento, debe ser tomado como la unidad, ¿no? Este CDM, digamos, es un coeficiente que no tiene un significado físico, pero que sí lo hemos visto antes en función de dos momentos, ¿no? Que son los momentos M1 y M2. Me dice que si mi m de 2, que yo voy a calcular mínimo, es mayor que el que yo he determinado por las condiciones últimas, ese CDM debe ser igual a 1, bueno, puede ser directo, ¿no? Basado en la relación de los momentos que antes había explicado. Entonces vamos a calcular primero ese valor del m mínimo. Vamos a poner entonces otro nombre, porque eso yo lo he sacado de una literatura distinta, ¿no? Vamos a ponerle para que sea compatible. M de U mínimo debería ser igual al P de U por 0,15 más 0,03 por H, donde H está en milímetros y probablemente todo está en milímetros acá. Entonces yo tengo que transformar primero todo esto en metros. ¿Cómo hago para transformar? Si todo esto se encuentra en milímetros, lo divido entre 1000, ¿no? Entonces eso sería igual a P sub U por 0,15 más 0,03 H, todo sobre 1000. Donde ahora el H está en metros. ¿Por qué? Porque toda la expresión que se encuentra acá está en milímetros, ya que este H se encuentra en milímetros. No puedo sumar milímetros con metros, porque la fórmula no me dice en qué unidad está esta. Entonces yo tengo que asumir que lo que se está calculando dentro del paréntesis también se encuentra en milímetros. Si no, no habría compatibilidad de unidades, ¿no? Muy bien, entonces si yo reemplazo estos datos, ¿a cuánto será mi valor mínimo del momento? P sub U sería 87,4736 toneladas fuerza por ¿cuánto? 0,15 más 0,03 por 0,30 metros. Supone que esto debe estar en metros, también lo vamos a dejar así nomás. Entre, miren, ¿cuánto me sale acá? ¿Cuánto me sale esa cantidad? 0.01391. A ver. Además. Perdón, acá estoy mal yo. ¿Dónde? Tiene que ser que este valorcito siga en milímetros. Esto tiene que seguir en milímetros. Yo estoy mal. Esto se tiene que mantener en milímetros, ¿sí? Así. Mejor lo vamos a borrar. Entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo acá? Por 1000. ¿Cómo? 15, perdón, 15. Acá es 15. ¿Cuánto sale acá? Ahí me tiene que salir algo de 2. ¿Cuánto sale acá? Yo le estoy multiplicando por 1000 porque estoy haciendo que el peralte, ese es 0,3, ese es el peralte H, que está en metros, como estaba antes, y por 1000 para llevarlo a milímetros. Entonces, ¿cuánto me va a salir ahí? 1.3908. No, no así.
Sería este valor 15, está bien. Más 0.3, ¿está bien? A ver, calculenlo de nuevo. A ver, pueden calcularlo para verificar, por favor. Ya, 2,09. No, en este caso, ¿en qué unidades? Tonelada, fuerza, por metro. Correcto. Pero ojo, miren, este momento último está en unidades, bueno, está en las mismas unidades, pero hay que tener cuidado, parece que fuera positivo. Pero eso va a depender mucho del signo que yo tenga de este valor original. Es decir, yo necesito, la norma me dice, por lo menos debes hacer el análisis con un momento de 2,099 o 2,10, ¿no? En 3 cifras significativas. Si este valorcito supera al valor absoluto, que es este, el signo significa solamente que el momento está puesto en la dirección contraria. Si este valorcito supera este, entonces yo tengo que colocar ese valor como momento mínimo para poder hacer el análisis y luego negativizarlo para que se adapte al valor negativo. Al final este es un momento mínimo absoluto. ¿Ya? Lo que a mí me falta todavía es negativizarlo, algo así como vimos en el diseño biaxial. ¿Ya? Pero por lo pronto yo sé que mi valor mínimo es 2,099 para poder hacer el análisis. Vamos a empezar entonces a definir lo siguiente. Para poder calcular el delta, que viene a ser la amplificación del momento, necesito calcular ahora esta expresión. Pero en esta expresión hay dos momentos. Hay un momento M1 y un momento M2. Tengo que calcularlos para ver cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿no? Eso es lo que me pedía antes la relación. ¿Se acuerdan que M1 es el menor? Si el menor me sale en curvatura simple era positiva y si me salía en curvatura doble era negativa. Entonces en este caso me va a salir negativo. Entonces vamos viendo ahora el cálculo del CDM. Luego el M de 1, que será el momento menor, vamos a suponer que existen los dos momentos primero. Y luego veremos cuál es el mayor y cuál es el menor. 1.4, en este caso de la relación que se encuentra en la parte superior, ¿cuánto me salía? El momento en la parte superior me salía, el momento en la parte inferior ya lo tenía, ¿no? Que en este caso es igual a este resultado, menos 0,3163 unidades fuerza por metro. Digamos que este es el momento en la parte inferior. Y en la parte superior, ¿cuánto tengo el resultado? Sería 1,4 por el momento de la carga muerta. El momento de la carga muerta es este ahora, ¿no? 0,08764. 0,08764 más 1,7 del otro valorcito, ¿cuánto era? 0,022. Entonces, ¿cuánto me da este valor? 0,16. Ya, muy bien, 0,1601, ¿no? Muy bien, entonces, de estos dos datos, ¿cuál es el menor? El menor es este, ¿no? Entonces, a este le llamamos el M1. A este le llamamos el M1. Y este es el mayor en condición absoluta. Vamos a ponerle por acá. En condición absoluta. Y este sería el mayor en condición absoluta. Y este es el menor absoluto. Si yo ya tengo los valorcitos del mayor absoluto y el menor absoluto, puedo calcular ahora el valor del CDM. ¿Qué me dice al respecto esta ecuación? Vamos a regresar acá. Me dice lo siguiente, ¿no? El CDM, que es un coeficiente que depende del 0,6 más 0,40 de esta relación, tiene que ser siempre mayor que 0,4. Y uno de ellos va a ser negativo, ¿no? Siempre y cuando la curvatura sea doble. El menor valor y el mayor valor. El menor valor tendrá que ser negativo si hay curvatura doble, y si hay curvatura simple será positivo, ¿no? Entonces los reemplazo como tal, ¿no? En este caso me están saliendo
un valor, ¿cuánto me sale el M1? El M1 me está saliendo un valor de 0,1601 y el M2 me está saliendo esta cantidad. Por lo tanto, para reemplazar en el CDM va a suceder lo siguiente: 0,6 más 0,4. Vamos a poner inicialmente M1 sobre M de 2. ¿Cuánto me va a dar? 0,6 más 0,4. Me dice que el M de 1 en condición absoluta me debería entrar con el signo negativo, ¿no? Porque es curvatura doble, 0,1601 entre el M2 absoluto sería 0,3163. 0,3163. ¿Okay? Para que esté un poco más claro, acá voy a colocar nuevamente los resultados, porque estamos calculándolos en condiciones absolutas. 0,3163 y este sería 0,1601. ¿De dónde estoy sacando otra vez esa parte donde los momentos tienen que ingresar con los signos alterados? Es de la revisión del esbeltez todavía, ¿no? Acá. El valor M1 que viene de la menor combinación del 2 debe ser un valor positivo en condición simple y un valor negativo en condición doble. Desde acá ya estoy observando que para esa combinación la situación es una de doble curvatura. Porque he observado los diagramas de momentos que tienen el ETAPS, ¿no? He visto que el momento en un costado se está haciendo positivo y en otro lado negativo, ¿no? Eso es algo que ustedes inclusive lo pueden ver en los resultados. ¿Dónde lo pueden ver? Lo puedo ver acá nada más. Con respecto a un solo dato nomás, el momento de la carga muerta, observo que en la parte inferior el momento se está graficando en una dirección. Esta es mi columna. 0,055 negativo, está por acá. Menos 0,05579 negativo. Pero mi momento positivo que está en la parte superior resulta por acá. 0,08764. Entonces, probablemente mi curvatura de la columna es así, una curvatura doble. Lo observo en estos resultados. También lo observo en la carga viva y la carga viva, también lo estoy observando. Entonces, esta condición se da para los dos casos para la combinación 1. Para la combinación 1, sea viva o muerta, hay una curvatura doble. Por la condición en que los momentos se están desplazando hacia la izquierda negativo en la parte inferior y hacia la derecha positivo en la parte superior. Superior, inferior. Como les decía, generalmente para edificios va a salir así, curvaturas dobles. Inclusive para el caso del sismo también va a ser curvatura doble. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? Para poder identificar quién es mi M1 y mi M2, primero calculo las dos combinaciones, ¿no? Para que quede claro, voy a calcular las dos combinaciones. La primera combinación ya la hice, pues está acá. Me sale negativo, menos 0,3163. Lo que estoy haciendo es replicar, copiar. Porque el problema me dice para poder identificar esos valores tienen que ser factorizados, ¿no? Acá el M1 y el M2 son los momentos de cada extremo factorizados, ¿no? Y en el caso solamente si hay curvatura doble, mi momento negativo M1 será el menor por esa situación. Entonces, para poder comparar quién es el menor en valor absoluto, calculo también el M superior en condición última, 1.4, 1.7 de sus datos de carga viva y carga muerta. Ven que acá sale positivo los dos resultados, en cambio acá los dos resultados son negativos, ya se entiende, ¿no? Que ya están en curvatura. Los vuelvo pues absolutos, ¿no? Pero la norma me dice de esos valores condiciona pues el valor negativo para el menor de ellos. Ya. Para poder aplicar este coeficiente CDM tengo que considerar 0,6 más 0,40 por el M de 1 que ya está yendo en condición absoluta del valor negativo, ¿no? De 0,16 y lo estoy dividiendo entre el M de 2. Listo. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 0,3975. ¿Pero qué me dice la teoría? ¿Cuánto debería ser como mínimo ese valor? Primero, del análisis que yo tengo de un marco sin desplazamiento lateral, me dice que esto debería ser mayor o igual que
40, ¿no? O perdón, 0,40. Y esto no cumple, ¿no? En este caso es menor que 0,40. Quiere decir que debería utilizar primero, asumir, considerar, por lo tanto, este CDM debe ser 0,40. Pero ojo, había todavía otra condición más. ¿Qué dice respecto a que el resultado me salga con elementos que tienen un valor menor del momento, menor al mínimo, ¿no? ¿Qué dice acá? Si este valor, después de analizado, después de haber calculado mi m de 2, que es mi valor último, que está acá, o cualquiera, o el otro también puede ser el superior, ¿no? Observo de que este es menor al mínimo, porque acá, es cierto, luego de haber calculado el valor mínimo, veo que este es mayor que el valor m de u, es 0,3263. Ahorita mi análisis queda acá, ¿no? Estamos viendo ¿no? Si resulta m de u mínimo mayor que el m de u, entonces ¿cuál debería ser mi valor del CDM? Acá dice claro, ¿no? Para elementos con cargas transversales entre sus apoyos, CDM debe tomarse como 1, es decir, siempre y cuando entonces nosotros tengamos, ¿dónde está? Acá, no, perdón, era este. Si en el caso de que el M2 que hemos calculado supere al M2 que sale de la combinación última, el valor del CDM debe ser la unidad. Entonces acá también la siguiente conclusión sería como m de u mínimo es mayor que m de u inferior, en este caso es este m de u inferior, entonces el CDM no puede ser 0,40, tiene que ser la unidad. Si lo redondeo, ¿cómo? No, pues aquí no lo puedes redondear, acá tienes que trabajar con 3 cifras o 4 cifras significativas. No puedes trabajar con 2 o 1. Muy bien, entonces acá yo tengo un CDM igual a la unidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa que ya tenga este coeficiente para evaluar el efecto de Desveltez? Eso lo vamos a ver luego. Vamos a ver luego los resultados. Bien, coeficiente de multiplicación. Está bien, muy bien. Entonces vamos. Ahí el límite nomás, ¿no? Bien. Si yo tengo el caso de un pórtico ilustrado, acá le vamos a poner también, ¿no? Para ya colocar acá que esta combinación 1, esta línea que se va a utilizar para un pórtico no ilustrado. Perdón, no ilustrado. Esta combinación asumirá valores fórmulas para pórticos ilustrados. Quiere decir que no tienen desplazamiento lateral, sin desplazamiento. Idealmente, ¿no? El desplazamiento será mínimo, porque igual por las cargas muertas se deflectará un poquito del costado, pero tampoco no es tanto. Siguiente parte, ya calculé el CDM, tengo que buscar un llamado beta de D. Este beta de D es parte del cálculo de en este caso del coeficiente de amplificación del momento, porque relaciona cargas verticales. ¿Por qué relaciona cargas verticales? Porque la combinación, al tener solamente carga muerta y carga viva, tenemos solamente la presencia de cargas de gravedad, ¿ya? Cargas verticales. Entonces, el beta de D, digamos, también no tiene un significado físico. Como este de acá, no tiene un significado físico. Son coeficientes como parte de la metodología del cálculo del Desveltez en pórticos ilustrados, ¿no? No se le puede dar, digamos, esto en la realidad qué significa. Lo que sí lo que sí puedo relacionar con ese coeficiente es que toma en cuenta casos de carga de gravedad, ¿ya? Entonces, siendo la combinación 1, vamos a calcular el beta de D. El beta de D me dice que es la carga última de la combinación 1.4 carga muerta más 1.7 carga muerta nada más, 1.4 de carga muerta, todo sobre
combinación última de 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. ¿Ven? La diferencia en el numerador solamente estoy colocando el caso de carga muerta y abajo la combinación de ambas. Por lo tanto, me estaría faltando reemplazar simplemente, ¿no? 1.4 por cuánto de carga muerta. Tengo 49, 43, 45. Y abajo vamos a poner el resultado que ya hemos calculado anteriormente, que es 1.4 más 1.7, resultante en 87, 47, 36. Esto está en toneladas. Toneladas de fuerza. ¿Cuánto me sale esto? Salud. 0,79 2. ¿Qué dice ahora la norma para poder transformar esa medida de beta de D en un coeficiente que me permita definir la rigidez de la columna? Porque luego que la columna se ha agrietado, tiene el efecto de las fisuras y por consiguiente también tiene el efecto del panteo. El panteo hace que la rigidez también disminuya y produzca más deformación. Esa deformación luego se transforma en la amplificación del momento propiamente. Entonces me dice que hay dos formas de medir esa rigidez. A este también se le llama coeficiente de rigidez, o también ustedes lo conocen como rigidez a flexión. Ustedes desde que empezaron estructuras en la rama conocen diferentes tipos de rigideces, ¿no? A esta se le llama la rigidez en flexión. Pero es una rigidez en flexión efectiva. No es una rigidez a flexión completamente bruta, ¿no? Con toda la sección como tal de la viga o de la columna, no. Es una sección efectiva. Existen dos formas de calcular la rigidez a flexión efectiva. Una forma es utilizando esta fórmula, ¿no? ¿Qué involucra? Involucra el cálculo del beta de D, acá también. Involucra el cálculo del módulo de elasticidad, que ya lo teníamos por ahí calculado. La inercia bruta de la columna. El módulo de elasticidad del acero y una inercia del acero propiamente. Esta fórmula es un poco compleja porque habría que resolver pues, el problema teniendo ya una armadura del acero. Todavía no la tenemos porque el caso del test recién se va a aplicar antes de hacer el diseño biaxial, ¿no? Ustedes, lo que hemos hecho ahora es primero abordar el problema biaxial para que ustedes sepan cuál es el procedimiento. Pero luego de hacer eso, hemos entrado recién al cálculo de columnas esbeltas, habíamos trabajado columnas cortas. Si ocurre que la columna tiene problemas de esbeltez, pues tengo que cambiar ese valor del momento porque probablemente se va a modificar. Entonces, esta inercia efectiva depende de un dato que va a ser, en el cual va a ser necesario determinar un parámetro del acero, que es su inercia propiamente, ¿no? Entonces, generalmente cuando se opta por utilizar esta fórmula, cuando las cuantías del acero de la columna son altas, cuando digamos quiero hacer un análisis también en el rango no lineal o en elástico, ¿no? Pero ante esa definición hay una fórmula más sencilla que me dice esa inercia efectiva, producto de la esbeltez, debe ser el 40% del módulo de elasticidad multiplicado por la inercia bruta de la columna. Y todo esto dividido entre 1 más el coeficiente beta de D, ¿no? Que relaciona las cargas axiales. ¿Cuándo vamos a hacer uso de esta fórmula? Cuando la módulo de elasticidad. Hay que tratar de que los datos que ingresen a esta definición estén en las mismas unidades. No voy a tener problemas de reemplazo de datos. ¿Sí? El módulo de elasticidad, ¿cuánto salía? 21, 73, 71.